Continuando con las características del diodo LED SMD3528, que es componente de la fita LED o cinta LED, vamos a ver lo que es la curva de tensión corriente. Es importante destacar que en el caso de una resistencia, al ser aplicada una tensión, la corriente es proporcional a la tensión, ¿cierto? Aumenta aquí la corriente, la tensión, y la corriente va a aumentar. Por tanto, cuando la tensión es cero, cuando la tensión es cero, la corriente es cero, ¿cierto? En el caso de los diodos LED, no sucede lo mismo. El diodo LED es un diodo que comienza a funcionar a partir de un cierto valor de tensión. Comienza, mejor dicho, a conducir, originando la emisión de luz. En este caso, con tomadas las características de la guía de información del diodo SMD3528, la tensión mínima, digamos, la corriente mínima es 3 miliamperios cuando he aplicado una tensión aproximada de 2,625 voltios. Ahí, a partir de ahí, básicamente, la corriente comienza a ser significativa. Y va aumentando hasta 3 voltios y medio con una corriente de 45 miliamperios. O sea, poca tensión en el LED hace que la corriente aumente rápidamente, ¿correcto? Entonces diferenciamos bien la parte del diodo LED, que es la tensión en que se manifiesta en el LED, ¿no? Y la corriente de este, ¿no? Con respecto a la resistencia. Tomando esta curva, me atreví a hacer una ecuación que comprende las características del diodo LED. Entonces, voltaje de conducción de LED, ¿no?, es igual al valor 0,02083 que multiplica la corriente, ¿no?, sumado más 2,55 voltios. Esto de aquí, cuando ustedes apliquen esto, digamos, si es 0 miliamperes, va a tener 2,55, o sea, sale la curva, ¿no? Pero ya hemos visto que deberá ser considerado a partir de 3 miliamperios, hasta 45 miliamperes, en este caso. Lo que sucede es que la fabricante especifica que la corriente nominal de trabajo de este LED es 30 miliamperios, ¿cierto? Entonces con 30 miliamperios nosotros vamos a intersectar aquí y vamos a ver el voltaje que va de la caída aquí, ¿cierto? Y referente a las cintas LED, trabajan con 20 miliamperios. Después vamos a ver cómo es que aparece ese valor, ¿ok? Bueno, continuando aquí. El otro tema importante es lo siguiente, es la temperatura ambiente que va a trabajar el LED. Por eso que si un LED va a trabajar, digamos, próximo a una fuente de calor o otro LED cerca del paralelo, y le va a calentar el ambiente cerca, entonces va a aumentar la temperatura de ambiente de entre ellos, y eso va a disminuir la corriente, o sea, va a tenerse que usar una corriente menor para poder trabajar. O sea, si la temperatura ambiente, en este caso, digamos,
llega hasta 25 grados Celsius, podemos trabajar con 30 miliamperes. A partir de una temperatura, ¿no? Temperatura inferior, superior, nuestra curva nos indica que va cayendo paulatinamente, ¿no? La corriente de diseño, ¿no? En este caso va a ser la de diseño, porque si nosotros mantenemos 30 miliamperios ya y la temperatura es muy alta, el diodo tiende a quemarse, ¿cierto? No va a durar mucho. Entonces, si nosotros queremos que el diodo funcione correctamente, según la temperatura ambiente, más la temperatura que nosotros estimamos que puede estar por cerca de una fuente de calor, o de repente en épocas de calor es mucho más alta la temperatura. Entonces vamos a especular y calcular en base a esa temperatura, ¿ok? Entonces conforme la temperatura es mayor, la corriente de diseño va a ser mucho menor, ¿ok? Bueno, pasamos al siguiente gráfico. Aquí viene otro tema. Tratando ahora sobre problemas de la intensidad luminosa relativa respecto a la corriente directa en este tipo de diodo. Vamos a ver que cuando la corriente directa es más o menos 18 miliamperios, ¿no? 18 miliamperios, 17, 18 miliamperios, va a dar el 100%, digamos, ¿no? A partir de ahí, la intensidad luminosa aumenta, ¿no? Aumenta, digamos, referencia. 20 miliamperios, ¿no? Y en caso de 30 miliamperios tendrá pues 3 veces lo que corresponde a 17 miliamperios, ¿no? Con 100%. O sea, si triplica, casi triplica el valor, ¿no? De corriente, casi triplica, en cuanto la luz sí aumenta en 3 veces, ¿cierto? O sea, básicamente la iluminación se hace más fuerte en cuanto la corriente aumenta, ¿no? No es proporcional básicamente a la corriente, es mucho mayor, ¿ok? Y este es un gráfico que está mostrando. Entonces la intensidad luminosa relativa, esta es una escala logarítmica en intensidad luminosa con una escala logarítmica en corriente, ¿ok? Bueno, pasamos al otro tema. Ahora vemos la parte de la intensidad luminosa. Tenemos ahora la intensidad luminosa de la temperatura ambiente. Ese es lo que estamos hablando. Si la temperatura ambiente es de 30 grados, ¿cierto? Nosotros tendremos 100%, digamos, o 100% de iluminación. Si la temperatura ambiente se baja con la misma corriente, es más importante que el diodo operando el mismo valor de corriente, si la temperatura baja, ¿no? El brillo va a aumentar, se va a hacer más fuerte la luz. En cuanto si de 30 grados aumenta la temperatura, ¿no? Estando manteniendo el diodo la misma corriente, digamos 70 grados, 75, 60, 70, hasta 80 grados, aquí el valor de intensidad luminosa va a bajar, ¿cierto? Entonces es importante ver que un diodo que está trabajando con una corriente terminada, si va para el lado, si se enfría el medio ambiente, el diodo va a tender a iluminar más,
digamos a un 70% en caso de 30 grados negativos o menos 30 grados. Y va a disminuir al 30 grados también hacia abajo, 30% más hacia abajo, si va hasta de 30 hasta 80 grados. ¿Ok? Bueno, después la próxima vamos a entrar a parte de cálculos e instalación. Los espero en la próxima video.